Buenas tardes chicos y chicas. Hoy vamos a ver un pequeño vídeo en el que describimos un poquito cómo se representan las funciones, ¿vale? De qué manera podemos hacer para representar diferentes funciones. Bueno, recordar que era una función. Una función era una relación entre dos variables. A una la llamábamos variable independiente. Solíamos utilizar la letra X. Y una relación entre dos variables, una variable independiente y la otra variable dependiente. Solemos utilizar la letra i o f de x. De manera que a cada valor de la variable independiente se le asigna un valor o se le relaciona un valor de la variable dependiente. Bien, ¿de qué manera podemos hacer esto? Pues miren, una función se puede describir, se puede representar, se puede dar mediante una gráfica, o un enunciado, o una tabla de valores, o una expresión analítica, o expresión algebraica, o como la queremos llamar. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se podría dar una función definida mediante una gráfica. Evidentemente podemos apreciar aquí, hay muchos ejemplos de estos en internet, en los periódicos, en los telediarios, etcétera, etcétera. Aquí podemos apreciar la evolución del índice de precio de la vivienda y a lo largo de los años, desde el año 92 hasta el 2016. Bueno, lo primero que yo me pregunto, ¿esto es una función? Evidentemente es una función porque se están relacionando dos variables, la variable x, la variable independiente es el tiempo, medido en años, y la variable dependiente es el índice de precio de la vivienda, que en este caso está medido en porcentaje. Bien, como pueden ver, además, a cada valor de la variable independiente se le asigna un único valor de la variable dependiente. ¿Por qué se puede ver esto que acabo de decir? Porque la función como que no vuelve hacia detrás. Si la función no vuelve hacia detrás, estamos hablando de que sí, efectivamente es una función. Bien. Nada, ¿qué podríamos decir de esa evolución del índice de precio de una vivienda? Pues que comenzó en el índice 100, tenemos un valor de inicio que consideramos el 100%, y a partir de ahí, cuando sube de ese valor, estará por encima del 100%, y cuando baja, estará por debajo del 100%. Ha habido momentos en los que la vivienda está más cara, ¿verdad? Y ha habido momentos en los que la vivienda está más barata, sobre todo en función de alguna crisis que ha habido por aquí, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Función mediante un enunciado. Claro está que cuando se define una función a través de un enunciado, puede haber alguna circunstancia que no quede determinada, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo de dos funciones que relacionan la altura sobre el nivel del mar con el tiempo transcurrido. Y nos dan dos ejemplos. Por ejemplo, dice: Félix salió por la mañana de su casa, de campo, siguió un camino que llevaba a la cima de una montaña, comió arriba y volvió justo antes de anochecer. Bueno, no nos da mucha información cuantitativa, pero sin embargo, si nosotros precisamos un poco, María salió de su casa en la playa a las 9 de la mañana, es decir, el nivel del mar es 0. Caminó 45 minutos hasta llegar a la cima de una montaña que estaba a 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Se quedó 10 minutos contemplando las vistas y tardó 30 minutos en volver a su casa. Tenemos aquí esta situación mucho más precisa que la anterior. Bueno, continuamos. Las funciones también se pueden expresar mediante tablas de valores. Y el ejemplo que nos da es el ejemplo de las tablas para el pago de Hacienda. Bueno, ¿cuáles son las dos variables que se relacionan
en esta tabla, por un lado, la base liquidable, y aquí tenemos una serie de valores, y la cuota que estaría compuesta por todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí sería la información para obtener la cuota. ¿Por qué? Veamos cómo funciona esto, miren. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta 10.000 euros no se paga nada. Es decir, por debajo de 10.000 euros pueden ver aquí en la representación gráfica que no se paga nada. ¿Cuándo se empieza a pagar? Se empieza a pagar a partir de los 10.000 euros. ¿Y de qué manera? Pues mira, me dicen que entre los 10.000 y los 20.000 la cuota íntegra es de 1.500. Es decir, que aquí, cuando yo llegue a los 20.000 euros de rendimiento de mi trabajo, yo tengo que pagar 1.500 de cuota íntegra, que estaría por aquí. Dense cuenta que la cuota está en miles de euros y la base está también en miles de euros. Bien, ¿qué sucedería, por ejemplo, con alguien que gane 15.000 euros? Pues 15.000 euros tendría que pagar por los primeros 10.000 no pagas nada y por los últimos 5, tienes que pagar el 15%. El 15% de 5. De 5.000, ¿vale? Y eso sería lo que pagarías por 15.000 euros. Bien. Tenemos por aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que gana 42.000 euros. Estará por aquí, ¿verdad? Estará por aquí. Vamos a ver cómo se hace ese cálculo. Mira, 42.000 euros. Por los primeros 10.000 no vas a pagar nada. Por los segundos 10.000 vas a pagar. Por los segundos 10.000 vas a pagar 1.500. Por los otros 10.000 vas a pagar 4.000. Perdón. 1.500 más 2.500 que son los 4.000. 1.500 más 2.500 que son los 4.000. Vale. Y del 30 al 50, al 42, hay 12.000 euros. Pues de esos 12.000 euros tú los vas a pagar al 35%. El 35% de 12.000 que son 2.500. En total tú tendrás que pagar 8.200, que es lo que tenemos por ahí. Bien. Por último. Funciones expresadas a través de expresiones algebraicas, fórmula o como lo queremos llamar. Aquí tenemos varias situaciones. El primer ejemplo. Tenemos una situación que se suele dar en física. Relación del espacio, del espacio y el tiempo. Tiempo variable independiente, espacio recorrido, variable dependiente en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues nada, la expresión que me da el espacio en función del tiempo lo tenemos por aquí. Sabiendo esta expresión, yo voy a poder hacer una tabla de valores y voy a poder hacer la representación gráfica. El volumen de una esfera en función del radio también se puede dar a través de una expresión algebraica. A medida que yo aumento el radio de una esfera, aumenta el volumen. ¿De qué manera? 4/3 de pi por ese volumen. Entonces, para cada valor del radio yo tengo un valor del volumen. Y así podríamos concluir con varios ejemplos más que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver, el jueves tenemos sesión presencial en la cual haremos una serie de ejercicios. Tenemos planteados por aquí de la página 94, si no me equivoco, ya me la pasé, es esta. Tenemos los ejercicios del 1, al 6, son los ejercicios de esta página. Pues un poquito es trabajar con interpretación gráfica de funciones, representación
gráfica de funciones, etcétera, etcétera. Bueno, en la sesión del jueves comentaremos, les invito a que le echen un vistacito a los ejercicios estos, y en la sesión del jueves por videoconferencia pues comentamos algunas cositas. Venga, buenas noches.